que ya el Ministerio Público va a tomar cartas en el asunto. Tengo entendido que la policía boliviana se está querellando en contra de estas personas y el Ministerio de Gobierno también va a ser parte de esto. Es decir, nuestra función a nosotros se nos paga, se nos cancela para hacer un trabajo que tiene 3 principios: fiscalizar, legislar, deliberar, al margen naturalmente de lo que son no solo sesiones, sino trabajos en comisiones y comités. Tenemos a la fecha confirmados 41 casos, de los cuales 192 son sospechosos. Tenemos recuperados 8, los 8 primeros casos, y nos continuamos con los 2 decesos en el departamento. Así es, estamos ahora entregando este lavadero, nos seguimos sumando con el grupo de jóvenes empresarios a todo el apoyo a nuestras instituciones de forma permanente, que lo venimos haciendo, entregando cámaras de desinfección, equipos de bioseguridad. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a este Hora 23. Como usted ha visto, un montón de noticias que desde ayer han estado generando repercusiones en el transcurso de esta jornada. Justamente con relación a una de ellas, ha hablado esta mañana el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, también el ministro de Defensa, sobre lo que ha ocurrido anoche en el trópico Cochabambino, concretamente en Chinaota. Efectivos policiales que llegaron a la localidad de Chinaota fueron expulsados del lugar por comunarios, quienes los tildaron de motines, les quitaron sus teléfonos móviles e incluso los habrían amenazado de muerte. Este fue el relato de algunos policías a sus superiores. Al respecto, el ministro de Gobierno calificó estos actos de vandálicos y atentatorios contra la vida de los efectivos del orden. Esta claramente es una violación a los derechos de los policías, a la Constitución, es una violación al decreto supremo de resguardo de la vida y es un atentado contra la salud. Los señores cocaleros y masistas están buscando muertos y no les vamos a dar muertos, están buscando provocar para que les demos muertos. Eso buscaron siempre y esa es su estrategia. Asimismo, el ministro Arturo Murillo acusó a Evo Morales de estar detrás de estos movimientos de confrontación en el Chapare. No tengo ninguna duda. Evo Morales es un hombre que se alimenta con la muerte, que se alimenta con la violencia. Toda la vida lo ha hecho y lo sigue haciendo. Esa es la cultura que tiene ese señor. Nosotros no, nosotros somos de la cultura de la vida. No se puede entablar diálogo con quienes solamente buscan la confrontación. Nosotros creemos que la justicia tiene que hacerse cargo de ellos. El comandante general de la policía ya se querelló contra los posibles responsables y sospechan de dirigentes del movimiento al socialismo que la fiscalía se encargará de investigar. El ministro de Defensa se solidarizó con los efectivos agredidos. Ante esta actitud beligerante, malintencionada, la única respuesta que van a tener es seguir preocupándonos por la salud de los bolivianos, seguir patrullando como lo hemos hecho en todo Bolivia. Además, las autoridades señalaron que la presencia del Estado en el Chapare continuará. Por su parte, la ASFI emitió un comunicado este viernes señalando la suspensión de funciones de las entidades bancarias del Chapare hasta nuevo aviso. Panorama, evidentemente es momento de escuchar propuestas y además hablar de beneficios para la población en medio del COVID. Nos visita hoy el empresario Samuel Doria Medina, quien es candidato, pero hoy va a hablar como economista para ver qué se puede hacer para salir adelante de este momento en el que está el país con el COVID. Don Samuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Miriam, y buenas noches a todos los televidentes. A ver, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué deberíamos hacer? Mire, en materia económica hay una respuesta clara y la están aplicando prácticamente todos los países. Cuando viene una crisis como la que estamos viviendo, donde la gente no puede trabajar, no percibe ingresos, lo más importante es evitar que se rompa la cadena de pagos y que se pare la economía. El ejemplo clásico es de un taxista, Juan, que gana todos los días y con eso va y compra de la tienda de la esquina sus víveres. Ahora que no está trabajando, podrá ir un día y podrá
tal vez fiarse, comprar el crédito. Le darán crédito 1 o 2 veces, pero la tercera ya no le dan crédito. Tiene que pagar. O no le van a fiar, no le van a dar los bienes, porque la señora tiene que pagar al mayorista y el mayorista tiene que pagar a la fábrica. Entonces, la única manera de evitar que se rompa la cadena de pagos es darle un bono a Juan para que con ese bono él pueda ir, comprar la tienda, comprar el mayorista hasta la fábrica, de manera tal que continúe la cadena de pagos. Por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno, primero atender a los más vulnerables, a los discapacitados, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas o con niños pequeños. Después, como se ha alargado la cuarentena, ha anunciado un bono universal para que llegue a todas las personas y se ha empezado a atender a las empresas. Ahí también las más vulnerables son las microempresas, las pymes, las pequeñas medianas. Se les ha dado un crédito para que puedan pagar salarios a largo plazo, tasas de interés muy bajas. Se ha abierto también otra línea de créditos para que las empresas puedan prestarse dinero a una tasa de interés muy baja y a un plazo muy largo. Pero seguramente más adelante habrá que ir tomando medidas más específicas. Por ejemplo, todos los restaurantes, cafés, bares ocupan a una gran cantidad de personas, cientos de miles de personas en el país, y no queremos que se queden desempleadas. O la construcción ocupa también a más de 500,000 de personas, no queremos que se queden sin trabajo. Tendrá que verse qué se hace con esos sectores más específicos para evitar de que esta crisis, que creo que es importante decir, es temporal. Una vez que pase la cuarentena, una vez que vuelva a la actividad económica, va a ser un mal recuerdo, pero la actividad económica va a volver a funcionar, va a volver a trabajar todos los sectores. Y creo que el deseo es de que volvamos pronto, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando hemos conversado la última vez? Era antes de que se declare la cuarentena y usted estaba en contra de que entremos en cuarentena justamente para que no se pare la economía, ¿no es cierto? Y ahora habla justamente de que hay que evitar que se pare la economía. Me está poniendo palabras en la boca. No, pero ¿se acuerda que digo, hay personas que ganan el día a día? Es distinto una cuarentena para una persona que igual que recibe su sueldo a fin de mes que para una persona que gana día a día. Exacto. Y estamos viendo ya los países más grandes han empezado a dar pautas de cómo se va a volver gradualmente a la normalidad. Yo escuchaba ayer a la canciller alemana, la señora Merkel, que decía: a ver, la próxima semana van a abrir las tiendas no muy grandes, librerías, tiendas de bicicletas, de autos. El colegio empezará a funcionar primero los mayores, es decir, los de la promo, prepromo, así a partir de mayo. Pero también daba un mensaje complicado, decía, pero bares, restaurantes, teatros, cines, transporte aéreo, olvídense hasta agosto. Y la OIT ha marcado justamente este sector como el que más daño va a recibir por esta pandemia. Efectivamente. Entonces, otra cosa es el tema de la edad. Seguramente podrán salir los jóvenes, pero las personas en la edad de riesgo, mayores a 65 años, van a tener que quedarse buenos meses en su casa y cuidarse, porque son la población de mayor riesgo. Ahora, don Samuel, en medio de esta situación en la que estamos, ¿es conveniente el haber pedido un crédito grande? Estamos hablando de $1.000 millones, ¿verdad? Mira, yo creo que tal vez incluso se va a gastar más de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque Bolivia está dejando de percibir, están consumiendo menos gas. Brasil, por ejemplo, el precio del petróleo y del gas ha bajado, los minerales también. Entonces yo te diría que así como hay personas que no están recibiendo sus ingresos, el país está dejando de recibir ingresos por varios meses. Entonces la racionalidad económica que yo le veo es, hay que hacerse un crédito, ahora hay créditos solidarios, hay que pedir un crédito por los ingresos del país de 4 meses. Que no se han efectivizado. Y en este momento todos los organismos internacionales están dando recursos. Entonces habrá que pedir tal vez $2.000
2.500 millones de dólares de crédito. Tengo entendido que con los bonos se está inyectando a la economía algo más de 500 millones de dólares. Se ha hecho compras muy importantes para el sector salud, respiradores, trajes de bioseguridad, como 200 millones de dólares. O sea, los 1.000 millones de dólares que solicitó de crédito, puente lo llamo yo, sí, del Ministerio de Finanzas al Banco Central, porque después eso se va a refinanciar con los organismos internacionales y el Ministerio de Finanzas le podrá devolver al Banco Central. En este momento, el déficit fiscal, la inflación, la deuda, no son tan importantes como eran antes del coronavirus. Si alguien se presta dinero para hacerse un palacio nuevo, comprarse un avión, está mal. Pero si se presta dinero a un país para atender una emergencia de salud, como la que estamos ahorita pasando, claro, es obvio que es racional y es adecuado. Ahora, ayer se ha escuchado la propuesta del candidato a la presidencia por el MAS, don Luis Arce, que ha generado evidentemente reacciones en diferentes ámbitos, especialmente en el político. Por ejemplo, don Carlos Mesa ha dicho lo siguiente: uno puede entender las diferencias ideológicas y puede entender que hay visiones distintas sobre cómo encarar la situación de hoy. Pero lo que no se puede entender ni se puede aceptar y se debe condenar, y lo condenamos, es que una zona del país, en este caso el Chapare, le diga no a la presencia de la policía en un momento tan grave como el que está viviendo Bolivia. Es una irresponsabilidad, es una forma de bloquear la posibilidad de encontrar soluciones. Bueno, en resumen, ha enfocado justamente de que estamos en un momento todos, que deberíamos estar unidos absolutamente todos. Ha hablado también de lo que ha pasado en el Chapare. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo ocurrido? Bueno, creo que es sentido común de que en este momento no puede ser pues que le exijamos al gobierno que nos dé salud, que nos dé bonos, que nos dé seguridad, pero que no querramos cumplir las obligaciones, y las obligaciones son cumplir la ley, hacer caso a lo que establecen las autoridades. Entonces, si hay ciudadanos que quieren solamente derechos y no obligaciones, no funciona así la democracia y se genera desorden. Ahora, de inmediato ha salido la ASFI y señalando de que se cierran todas las entidades financieras, bancarias en el lugar por el tema de seguridad. Para algunos dirigentes en el Chapare, aquello ha sido una decisión política. Mire, lo que yo entiendo, Miriam, por ejemplo, cuando yo estaba en la industria del cemento, teníamos un seguro porque alguna vez nos han asaltado una agencia. Y el seguro solamente funcionaba si había un policía. Lo mismo sucede con los bancos. Si los bancos no tienen custodia policial, el seguro no les cubre. Entonces difícilmente un banco va a trabajar sin que el seguro le cubra. ¿Usted considera entonces una actitud equivocada la que han asumido algunas personas, que no podemos decir si eran realmente dirigentes o no, pero era parte de la población en Chinauta? Sí, me parece terrible porque además en etapa de cuarentena, que solamente una persona haya estado infectada, podemos tener 100 casos en pocos días, ¿no? Entonces creo que esas actitudes son condenables. ¿Cómo se debería solucionar el tema del Chapare? Porque dicen ellos, los dirigentes, de que debía haber coordinación con la 9ª División del Ejército que se encuentra allá. No, mire, yo creo que son pretextos de los dirigentes. Hay pues una serie de preguntas que uno se hace. Últimamente se ha encontrado varios cargamentos de cocaína y salen en Chinauta, que es uno de los mercados más importantes de la cocaína, y dicen que se vaya la policía. ¿Serán realmente los pobladores los que no quieren que vaya la policía, o serán los que sacan droga los que no quieren que vaya la policía? En democracia la policía tiene que estar en todo el país y no tiene que coordinar con nadie. Ahora bien, lo que ha pasado en el Chapare, por un lado, ayer ha visto que justamente al sacar a estos policías, que eran 9 policías, se ha roto la cuarentena, evidentemente, no había distanciamiento social, además era en un horario en el que todos deberían estar en su casa, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, lo que está pasando en la ciudad del Alto. ¿Se ha visto? La feria 16 de julio, este jueves, ha sido igual, prácticamente casi igual. Sí, es muy lamentable
que hayan lugares en el país donde no respeten la cuarentena. Por ejemplo, ayer cuando daban los datos, en todo el país eran muy pocos casos. En Santa Cruz 3 casos nuevos, sí. En Oruro un caso nuevo, así en Cochabamba creo que era 1 o 2. 19 en La Paz. Pero en La Paz era prácticamente 20 personas. Y eso es consecuencia de que no se está respetando la cuarentena. Y si eso se extiende y va creciendo, perjudican a toda la población. ¿Pero qué se hace en estos casos, don Samuel? ¿Qué se debería hacer? Porque todo el mundo dice, no hay presencia policial, no hay presencia de las autoridades municipales en estos lugares. ¿Qué se debería hacer? Bueno, la población está informada. Yo creo que ya no hay ningún ciudadano boliviano ni ciudadana boliviana que no sepa que hay una epidemia, una pandemia, y que hay que quedarse en casa para contribuir a que se acabe esta pandemia en el país. Entonces, tienen que actuar las fuerzas policiales, y si hay un lugar donde no quieren hacer cuarentena, tendrá que cumplirse la ley. Ahora, evidentemente, muchas personas que en este momento no están respetando la cuarentena indican de que no tienen con qué comer cada día, que necesitan salir a trabajar. Al menos esa es la explicación que han dado. Y en torno a esto, habíamos hablado acerca de la postura que asumió el candidato del MAS a la presidencia, porque él ha hablado justamente de que los bonos que está dando actualmente el gobierno deberían ser mucho más grandes, ¿no es cierto?, de 1.000 y de 2.000 bolivianos. Mire, me parece la incoherencia más grande que puede haber. O pensará el señor Arce que los bolivianos no tenemos memoria o que somos tontos. Cuando él era ministro, hace un año, decía que con 100 bolivianos era suficiente. Ahora que ya no está en el gobierno, dice que 500 no son suficientes y que debía darse 1.000 o 2.000. Realmente no tiene ninguna coherencia. ¿Te considera entonces que además estaríamos en condiciones de pagar un bono de esa naturaleza? Mire, yo creo que Usted me está hablando incluso de que deberíamos pedir quizás un poco más de préstamo. Yo creo que realmente están descolocados los del MAS, porque cuando la presidenta anuncia los bonos, sale el expresidente de la Cámara de Diputados, el señor Borda, Víctor Borda, y dice, cuidado, gasten las reservas, que no gasten mucho dinero. Sale el señor Arce a las pocas horas y dice, den más, que se pongan de acuerdo. O sea, se está haciendo lo que es posible. Y yo creo que, como decíamos antes, más adelante, si hay un sector que necesita más ayuda, que está en conflictos, seguramente se verá de apoyarlos. Eso es lo racional. Pero plantear de que a todos les demos 2, 4 veces más porque estamos en campaña, me parece completamente demagógico. Incluso estaba sugiriendo que se dé un impuesto a las grandes fortunas, don Samuel. Ese es un cuento que lo hacía el ex vicepresidente García Linera, y después de haber estado 14 años en el gobierno y que no hicieron nada de eso, ahora nos vienen con el cuento de que habría que poner un impuesto a las grandes fortunas. Seguramente ellos podrían pagar, porque con la corrupción que ha habido en esos 14 años, ahora hay muchos masistas, ex autoridades con grandes fortunas. En este momento en el que estamos todos atravesando y estamos afectados además por el COVID, porque estamos prácticamente parados todos, diré casi todos, ¿no? Ha debido estar viendo qué países están saliendo adelante en medio de esto, quiénes lo están haciendo bien. ¿Qué le gustaría a usted que copie Bolivia de esos países? Bueno, primero la República Checa ha tenido un poco impacto y está saliendo más rápido de las medidas de cuarentena, porque todos usan barbijos. Y creo que hacia adelante, por lo menos hasta que se encuentre el remedio o vacuna para el coronavirus, todos nos tenemos que acostumbrar a usar un barbijo en la calle. Eso nos protege. En algunos tipos de trabajo habrá que usar guantes. Creo que esas medidas van a durar bastante tiempo y hay que copiarlas, porque los que han hecho eso han tenido menos problemas. Ahora ya se está discutiendo en el mundo
el fin o el cese de las cuarentenas. Yo creo que ahí hay que hacerlo con mucha cautela, por etapas. Por ejemplo, habrá un criterio regional. Y yo diría que el Beni, que no tiene ni un solo caso, resguardando bien sus fronteras y los límites departamentales, podría empezar a trabajar en los próximos días, según mi criterio personal. Lo mismo Tarija, Chuquisaca, que han tenido un caso o dos casos, si no tienen más en los próximos días, podrían volver a trabajar. Los más jóvenes pueden volver a trabajar. Las personas mayores o las personas que tienen una enfermedad crónica, hay que cuidarlos todavía más tiempo. Y después habrá que ir viendo una cantidad de actividades que se pueden reanudar, porque va a poder haber distanciamiento social. Pero, por ejemplo, pensar en que se reabran los cines o las discotecas o los bares no es posible en este momento. Entonces no se puede dar una medida general. Ahora la cuarentena tendrá que ser más selectiva, más regionalizada, de acuerdo a la edad, y creo que para que eso funcione bien tenemos que respetar la cuarentena. Gracias por haber venido, don Samuel. Gracias a usted. Cuídese, por favor. Que le vaya muy bien. Vámonos a una pausa, por favor. Ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bien. 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos con otro candidato, esta vez nos acompaña el señor Luis Arce Catacora, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23, don Luis. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia de Bolivisión. Muchas gracias por el contacto. Hemos escuchado la propuesta que usted ha lanzado para hacer frente al COVID-19, que también está afectando evidentemente a Bolivia. El documento Primero la Vida. ¿Nos puede hacer un resumen breve, por favor? Por supuesto, es una propuesta integral. Viendo lo que se ha venido haciendo en el gobierno de turno, que de pronto saca medidas aisladas que no son consistentes unas a otras, que inclusive causan una serie de incertidumbre y falta de entendimiento por parte de nuestra población. Hemos hecho una propuesta integral que tiene que ver justamente con el tema más importante, que es el sanitario, el tema del coronavirus, pero también está la parte económica, de la reactivación económica, está el tema de la política social, del abastecimiento, del papel de los medios de comunicación, del papel de los jóvenes, el tema de los sectores sociales vulnerables que tenemos en la sociedad. En fin, tiene 14 puntos que tratan de justamente identificar cada uno de ellos, donde también hay propuestas para mejorar los ingresos de manera inmediata y rápida para poder cubrir muchos de los requerimientos que vamos a tener, porque también evidentemente estamos proponiendo la mejora en los bonos que se han planteado, porque ahora hay una alargue del periodo de cuarentena. Yo entiendo que los 500 y 400 bolivianos que se tenían anteriormente en el bono familia, en el bono, en fin, en el otro bono que se tenía, han quedado para un periodo determinado, pero ahora tenemos hasta el 30 de abril. Entonces quiere decir que se requiere más recursos para poder aguantar durante estos días que se vienen. Entonces hay también la propuesta de hacer eso. Hemos visto la forma en que se puede mejorar el financiamiento, buscar financiamiento para ello internamente. Estamos proponiendo varias cosas en el tema de reactivación económica también, donde tiene que ver el tema de la deuda externa, en fin, varios temas que tiene que ver con cerrar el círculo de no solamente plantear, sino tiene claramente las fuentes de financiamiento, inclusive
la creación de un fondo de salud para poder efectuar las compras de los respiradores, del material biosanitario que se necesite, de bioseguridad que se necesite para enfrentar el coronavirus en los diferentes hospitales que tenemos. Así que es una propuesta integral que trata justamente de abordar ya y de no estar tomando en cuenta solamente unas cosas y tratar de avanzar de una manera muy improvisada, sino de una vez ya tener una mirada completa para que no falte ninguna tuerca en el engranaje que vamos a tener que enfrentar en los siguientes días los bolivianos. Concretamente, ¿cuál es su planteamiento para crear ese fondo salud? Es para comprar. Vamos a necesitar muchas pruebas. Aquí el tema central para nosotros es poder contar con la suficiente cantidad de pruebas, de test del coronavirus para la gente. Si no, no podemos nosotros decir que las estadísticas que nos está mostrando todas las noches ahora el director de epidemiología son certeras, porque no sabemos, si no se hace la prueba, uno no puede saber si lo tiene o no lo tiene. Sabemos que hay sintomáticos, asintomáticos, y entonces la prueba es fundamental. Entonces requiere comprar la suficiente cantidad de pruebas que se necesita. Hemos visto contradicciones ahí entre los funcionarios del actual gobierno en cantidades, montos, en fin. Y lo cierto es que nosotros necesitamos una cantidad importante para poder hacer, al menos como se recomienda a nivel internacional, al 10% de la población un test, para que más o menos podamos tener cierta tranquilidad. En este momento no se han hecho, obviamente, esa cantidad de test. Entonces, hay que comprar los tests. Hemos visto también nuestros médicos y nuestras enfermeras están reclamando material, indumentaria para poder atender a los enfermos de coronavirus. Entonces ahí también ese fondo sería destinado justamente para poder financiar esta compra. Don Luis, ¿y con qué dinero? ¿De dónde sacaríamos ese dinero? Hay varias propuestas. Primero, que hemos planteado, como está ocurriendo en varios países también, una reducción más bien un ahorro de los funcionarios públicos que ganan por encima de los 14.000 bolivianos, poner un techo a los 14.000 bolivianos y todo ese ahorro iría ahí. Adicionalmente, tenemos la declaratoria de no pago del servicio de la deuda, capital e intereses, como también hemos visto en América Latina y en varios países ya está siendo una solicitud muy abierta, muy clara de muchos organismos e instituciones. Y eso, para darle una idea, más o menos nosotros debemos pagar cerca de $800 millones por capital e intereses anualmente. Si vamos al 2020 y al 2021, estamos hablando de $1.600 millones. Solamente con un año de 800 millones, yo creo que es una importante suma para aportar este fondo, entre otras propuestas que se hace para mejorar este fondo y poder cubrir la compra de estos productos. Ahora, don Luis, la propuesta que usted ha hecho de dar 1.000 bolivianos al bono familia, también a la canasta familiar, y de 2.000 al bono universal, ha sido considerado por muchos políticos, algunos sectores, como demagógico. ¿Usted cómo defiende esta postura? No, para nada demagógico, es real, porque cuando el gobierno nacional emite la normativa de 500 y 400 bolivianos respectivamente de los bonos que se tienen, ¿verdad? Estoy hablando concretamente, por ejemplo, del bono familia y del bono canasta familiar de 500 y 400 bolivianos. Ellos más o menos estaban pensando acabar la cuarentena hacia el 15 de este mes de abril. Sí. Pero ha habido una prolongación hacia el 30 de abril. Por lo tanto, esos días también se requiere el aporte para que la gente pueda soportar el no ir a trabajar, el no generar ingresos que no los tiene ahora. Y al día 30, para que tengamos una idea, al día 30 de abril, la gente que antes salía a trabajar el día a día va a estar ya más de 40 días sin trabajar. 40 días en esta cuarentena total. Y más antes, cuando se declaró la cuarentena parcial, no estaba trabajando todo el día como claramente ocurría, entonces no tenía los mismos ingresos que antes esa gente. Y adicionalmente,
Hoy tenemos que enfrentar 40 días, entonces no suena nada irreal esa cifra para poder considerar suficiente ese monto. También hay propuestas de cómo poder en el planteamiento subir los ingresos, pero como lo han mencionado los funcionarios del Gobierno Nacional, han dicho que se está ahorrando bastante dinero de la subvención que hoy no está pagando el Tesoro General, porque hoy día los precios han caído por una parte y por otra los precios estoy hablando de los precios internacionales del petróleo que permiten la importación de gasolina, de diésel fundamentalmente, y eso adicionalmente mejora las condiciones del Tesoro General, porque no solamente paga más barato por importar ese diésel más barato, sino que todo este tiempo no está consumiendo el país. Estamos hablando de que desde el 22 de marzo más o menos el consumo ha sido muy irregular. Entonces ya son prácticamente 2 meses que no se ha gastado en la subvención, son ahorros. Y entendemos también que han hecho gestiones ante el Fondo Monetario, Banco Mundial y al propio Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar todo ello. Por lo tanto, no es algo que uno pueda decir que está descabellado, es algo más bien real que responde a las necesidades de la población. Me queda un minuto. También el actual ministro de Economía ha dicho que usted ha dejado un déficit fiscal de 3.000 millones de dólares. Mire, por el contrario, yo quiero recordarle al ministro de Economía actual, y lo he puesto en un artículo que misteriosamente en El Deber no quisieron publicarlo. Yo estaba reduciendo el déficit de 8.2% con respecto al producto de la gestión 2018. Estábamos en 5.2 y cerca de 8.5% ha sido el déficit que en 3 meses ha generado el actual gobierno. Más bien, yo creo que nos deben una explicación por qué en 3 meses el déficit fiscal ha subido 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en esos últimos 3 meses del año pasado. Yo más bien solicito una explicación suficientemente razonable de lo que significa eso, de ser 1 punto porcentual del producto cada mes. Me parece algo excesivamente alto. Gracias, don Luis, por haber conversado con nosotros. Se nos ha cumplido nuestro tiempo. La verdad es que este es un momento para que todos hagamos propuestas, pero propuestas para ayudar al país a salir de este problema que está afectando a todo el mundo. Muchas gracias y buenas noches. No, pues un placer. Muy buenas noches. Nos vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Desde que ha comenzado la cuarentena, diversos sectores, especialmente aquellos que están confrontando con enfermedades de base, que tienen problemas como el cáncer, los hemos visto, se han estado movilizando porque obviamente se les ha cortado incluso la forma de acceder a los medicamentos. Quienes están también dentro de este grupo son aquellos padres y madres que tienen hijos e hijas con diabetes. Pueden ser niños, bebés, jóvenes también, jóvenes adultos, que están confrontando esta misma situación. Y para ello voy a leerles una carta, nos ha llegado la copia que le han hecho llegar a la presidenta Yanine Áñez, solicitándole ayuda de transporte para acceder a insumos para tratamiento de diabetes mellitus tipo 1. Cuando se habla de diabetes nuevamente en el país, generalmente se generaliza en este caso con la diabetes tipo 2, la que no requiere insulina. Pero lamentablemente también no sabemos qué cantidad en este momento en el país hay de personas afectadas por la diabetes tipo 1. Donde le digo, hay bebés, hay niños, hay jovencitos, adolescentes, hay jóvenes adultos. Estamos esta noche en contacto con 2 mamás que forman parte también de un grupo, justamente del grupo que ha mandado esta carta a la presidenta. Por un lado, la señora Wanda Terán. Wanda, muy buenas noches. Bienvenida a Hora 23. Muy buenas noches, querida Miriam. Y también nos acompaña... primeramente, darte las gracias por la cobertura que nos estás dando en este campo. Gracias, Wandita. También nos acompaña la señora Verónica Troche.
Igualmente, mamá de una niña con diabetes. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Buenas noches, querida Miriam, y gracias por el espacio que nos das. A ver, sería bueno que la población entienda un poquito más por qué es importante atender a quienes tienen diabetes tipo 1. Wanda, ¿puedes explicarle al país por qué este requerimiento a la presidenta? Ya, en la coyuntura actual que estamos viviendo, los papás de este grupo que tenemos hijos con diabetes tipo 1, nos sentimos muy preocupados porque es un grupo vulnerable. Como se ha ido mencionando, tanto el ministro de la presidencia, la misma presidenta, han hecho referencia a grupos que son vulnerables y entre ellos se encuentran nuestros hijos. Lastimosamente, por la situación actual que estamos viviendo, no podemos tener acceso a las insulinas, a los insumos que necesitan nuestros hijos para poder vivir, puesto que, y voy a resaltar la situación, nuestros hijos, las personas que tienen diabetes tipo 1, el tratamiento es muy diferente a la diabetes tipo 2. Ha sido muy lamentable para mí poder ver que a varios medios han asistido especialistas en la diabetes que no han hecho énfasis en la diabetes tipo 1. Es muy preocupante para nosotros como padres al ver que nuestros hijos que dependen de la insulina para vivir no podamos tener acceso por muchos factores. Entre ellos es el alto costo que tienen las insulinas y en este momento el no poder hacer ingresar a nuestro país los insumos que necesitamos en este momento. Es por eso que hemos visto la necesidad de hacerle llegar la carta a la señora presidenta para que de esta forma nos pueda colaborar en esta situación en el momento que estamos pasando. Es así, querida Miriam, que te agradecemos también por dar lectura a la carta o por recibirnos la carta tú también. A ver, cuando hablan especialistas y médicos acerca de la diabetes tipo 1, dicen que es una mínima parte de la población la que tiene, pero bueno, reitero, no hay datos exactos sobre qué cantidad de la población boliviana está afectada con la diabetes tipo 1. Segundo, señalan de que tanto en las farmacias como en las cajas, las diferentes cajas, hay las insulinas. A ver, ¿cuánto de verdad hay en esto, Verónica? Bueno, primero tenemos que hacer una diferencia, como había dicho Wanda antes, entre lo que es una diabetes tipo 2, que es que tiene más o menos un porcentaje ya establecido, que evidentemente es alto, y la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Nuestros niños son insulinodependientes y dentro de esta diabetes tipo 1 existen diferentes esquemas para llevar. Tenemos un esquema que es el esquema básico, que se lo presenta prácticamente en todas las cajas, que se refiere a las insulinas humanas, que son NPH y cristalina, que no siendo un mal tratamiento, es un tratamiento súper limitante. Y además antiguo, ¿no es cierto? En tratamiento antiguo. ¿Perdón? Y también dentro de los tratamientos antiguos, porque ya hay nuevas insulinas. Definitivo, es el tratamiento antiguo y base, ¿no es cierto? Que es, como te digo, el que normalmente nos presentan las cajas. El segundo tratamiento es de una insulina basal, que es la glargina, que tiene diferentes marcas, y una insulina ultra rápida, que también son diferentes, ¿no? Está la glucilina, está la Aspart, está la Humalog, y estas insulinas ya son muy difíciles de conseguir en nuestro medio, porque hace algún tiempo sí las importaban y teníamos un stock más o menos aceptable para poder adquirirlas. Y el otro esquema, que es el que muchos de los papás hacemos un esfuerzo enorme para tenerlo, porque le da mejor calidad de vida al niño y al joven diabético tipo 1, que es la bomba de insulina, que requiere estrictamente de las insulinas ultra rápidas. Son las que precisamente son muy difíciles de adquirir acá. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos que recurrir a familiares y amigos que van al exterior y nos puedan traer cierto stock. Y si hablamos de eso, imagínate, no podemos proveernos de un gran stock, ¿no? También el stock es mínimo que nos puedan traer,
aparte del costo, que es bastante alto. Me estaban comentando de que incluso muchos niños y jovencitos han tenido que cambiar su esquema, volver a un esquema antiguo, anterior, que no siempre daba buenos resultados porque causaba incluso algunos efectos negativos. En esta carta ustedes están pidiendo claramente que se les permita el ingreso y el transporte tanto de estas insulinas como de las tiras, los sensores, las cánulas, reservorios, en fin, realmente es un montón de productos que no se encuentran totalmente en el país. No hay distribuidoras de insulinas. Lastimosamente, querida Miriam, había una importadora que nos hacía llegar las ultrarrápidas que ha dejado de traer desde el mes de enero del 2019. Se nos ha hecho conocer que va a traer otra importadora nacional, pero nos dijeron que desde el mes de septiembre de este año recién van a hacer llegar a las farmacias. Entonces, en ese entendido es que nosotros recurrimos a otras personas para poder adquirir, ¿no? Tenemos que salir personalmente con Verónica, nosotros hemos tenido que ir a Arica, hemos tenido que ir a Desaguadero para poder conseguir estas insulinas. Específicamente la carta, y bien puntual, es que en este momento nos ayuden a tramitar el transporte de estos insumos, puesto que ya los tenemos comprado, tenemos en Paraguay lo que es las cánulas, tenemos en Arica, en Chile, en la Fundación de Diabetes Juvenil, que es de ahí donde también podemos comprar, y también en otros países, en Argentina, que están los sensores. Lastimosamente tenemos que recurrir a ese tipo de ayuda de parientes para poder comprar, porque aquí en el país no hay, y quisiéramos hacer un pedido clamoroso a nuestro gobierno actual, y no solamente ahora, no, esto es para siempre, es un padecimiento de toda la vida. Y mientras nuestros hijos tengan los insumos necesarios, estamos previniendo a largo plazo que tengan consecuencias fatales. Claro, y no estamos hablando de familias que tengan una economía muy solvente, ¿no es cierto, Wanda? Lo mismo tú, Verónica, porque hay personas, la diabetes no discrimina absolutamente a nadie, y tener los insumos realmente es muy, muy costoso, y peor en esta etapa, ¿no? Donde no hay ni siquiera transporte, no hay cómo hacer traer este tipo de medicamentos. Se ha cumplido mi tiempo. Esperemos realmente que la presidenta pueda responder a este requerimiento que tienen ustedes y tantos papás, mamás en el país que tienen hijos con diabetes. Gracias, Verónica, por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Miriam, y esperamos que esta nuestra petición tenga oídos. Gracias, Wanda, lo mismo a ti. Igualmente, querida Miriam, y sobre todo, ¿no?, la recomendación, quedarnos en la casa por el bien de nuestras familias. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ambas. Vamos a ver a continuación nuestro contacto en directo, por favor. A ver, tenemos información de que, bueno, no es que tenemos la información, sino que lo sabemos. Estamos prácticamente casi todos guardándonos en casa. Ha subido el consumo del internet, de la energía eléctrica. Vamos a ver cuál es la situación que hay con relación a este tema en Sucre. Estamos ya en contacto con nuestra compañera Marcela Zuleta. Buenas noches, Marcela. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto al licenciado Gastón Moreno, encargado de control y calidad de la compañía eléctrica en Sucre, CESA. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23 de la Red Bolivisión. Se ha incrementado un poco lo que es el consumo en el área domiciliaria de la energía eléctrica en esta cuarentena. Buenas noches. Sí, efectivamente hemos tenido un incremento en el consumo de energía eléctrica en la categoría domiciliaria. Teníamos un consumo promedio para el mes de marzo de aproximadamente 112 kWh. Para el mes de abril, este consumo promedio ha subido a 123 kWh, lo que significa que hemos tenido un incremento del 10%. Y eso obviamente es notorio por el tema de la cuarentena, ¿no? De que las familias están en sus hogares y están haciendo mayor uso de las computadoras, iluminación y todo, televisores y todo tipo de equipos, ¿no? La diferencia está en el ámbito comercial e industrial, que está disminuido. Evidentemente, en la categoría comercial y general, donde están la mayoría de los negocios, por ejemplo, en la categoría comercial hemos tenido una reducción del 20%, y en la categoría general también hemos tenido una reducción del 9%. En la general están básicamente muchas instituciones. ¿De alguna manera este consumo va a hacer que se eleve el pago, tomando en cuenta que va a haber un descuento, o cómo va a ser esto?
Obviamente va de acuerdo al rango que el usuario tenga que pagar, va a tener un descuento, ya sea hasta los 120 bolivianos va a tener un descuento del 100%, de 120 hasta 300 va a tener un descuento del 50%, ¿no? Y así sucesivamente se tiene la escala hasta un descuento del 20%. Valga la recomendación, licenciado, de que la gente un poco deje de consumir si no está prácticamente utilizando, no es necesario utilizar todo lo que significaría quizás el encendido de luz y demás en los domicilios. Queremos hacer una recomendación a todos nuestros consumidores que si quieren tener un mayor descuento, un mayor porcentaje de descuento, obviamente tienen que hacer un uso racional de la energía, ¿no? El descuento es por los meses de abril, mayo y junio. Entonces recomendamos a la población que si quiere acceder a un mayor porcentaje de descuento, tiene que hacer un uso racional de la energía, tiene que, en otras palabras, ser austero, ahorrar energía, y hay muchas maneras de ahorrar energía. Uno de ellos es tratando de, apagando los focos donde no hay personas, por decir, de las habitaciones donde no se tiene personas. También hay que tratar de desenchufar todos los equipos que no se están utilizando, porque a veces pensamos que cuando está enchufado no está consumiendo, no es así, porque está en stand-by, sí hay un consumo de energía. Entonces recomendamos de que los equipos que no están siendo utilizados, que la gente lo apague y lo desenchufe. Muchas gracias. Ahí está, valga la recomendación entonces, Miriam y amigos de todo el país, en la capital sobre todo hay que tener cuidado del consumo de la energía eléctrica en los domicilios, porque esta se ha incrementado en un 10%. Con este panorama, Miriam, retorno contigo. Gracias, Marcelita, buen fin de semana para ti, gracias. Vámonos a una pausa y así cerramos este contacto en directo. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Antes de marcharnos, por favor, quédese en casita, descanse, aproveche para leer aquel libro que nunca ha podido hacerlo, para cocinar rico a la familia. Sábado y domingo nos tenemos que guardar, por favor, absolutamente todos. Y para que usted tenga el ánimo suficiente, le vamos a presentar pues esta canción que se ha hecho famosa de tantas décadas atrás, que popularizó el dúo dinámico y que ha sido compuesto por un periodista deportivo especializado en ciclismo, don Carlos Toro, y está sorprendido porque esto se ha convertido en este momento en el himno absolutamente de quienes estamos guardándonos en casa para evitar más contagios del COVID-19. El famoso Resistiré para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Esperar tanto tiempo.